Sí, sí. Todo esto, colega, y te lo tienes que saber además, porque esto va a ser el Padre Nuestro de cuando nos pongamos a resolver límites de sucesiones, que es lo que vamos a ver en el corto plazo. Nos vamos a poner ya a resolver límites de sucesiones. Hasta ahora hemos visto qué era la convergencia, qué era el concepto de límite, qué eran las sucesiones monótonas, qué eran las sucesiones acotadas. Hemos visto el número E, hemos estado tanteando y trasteando con las sucesiones, pero ahora ya nos vamos a meter en la parte fuerte, que es el cálculo de límites de sucesiones. Es decir, me darán una sucesión dada por su término general y yo, a la vista de eso, tendré que decir si tiene límite y si lo tiene, cuál es. Y si no tiene límite, ¿por qué? En algunos casos será simplemente echar un vistazo y ya está. En la mayoría de casos habrá que hacer operaciones. Ahora veremos por qué. Entonces, lo primero de todo son las propiedades de los límites. Esto se puede demostrar y lo que nos viene a decir es que cuando yo tenga una suma de sucesiones, por ejemplo, límite de 2n partido 3n más 1 más 1 partido n. Cuando yo tenga una cosa así, si me conviene y si existen estos dos límites, puedo decir que es límite de la primera más límite de la segunda. Es decir, me permite separar. Cuando yo tenga una suma de sucesiones, me permite separar y sacar los límites por separado. Yo sacaría el límite de la primera fracción, a ver lo que me da, y luego sacaría el límite de la segunda fracción, a ver lo que me da, y sumaría los resultados. Si en vez de tener una suma de sucesiones tenemos una resta, también lo podemos hacer. Podemos calcular el límite de una, el límite de la otra, y luego restar los resultados. Si tengo una multiplicación de sucesiones, también lo puedo escribir como límite de la primera por límite de la segunda. Es decir, estas propiedades lo que me están diciendo es que cuando yo tenga sucesiones, suma, resta, multiplicación, división, puedo tratar con cada una de las sucesiones que aparecen dentro por separado. Límite de una de ellas, límite de la otra, no con todo el conjunto. Puedo, si quiero, hacerlo con cada una por separado, siempre y cuando esos límites existan. Con el cociente también, siempre y cuando este límite sea distinto de cero. Ahí es imprescindible que el límite sea distinto de cero, porque si no estaría dividiendo por cero y eso no se puede hacer. Y cuando tenga una potencia de sucesiones, eso puede ocurrir. De hecho, el número E es una potencia de sucesiones. Bueno, pues si yo tuviese esto de aquí, 1 más 1 partido 2 elevado a n, perdón, 1 más 1 partido 2n elevado a n, yo puedo calcular el límite de la base, el límite del exponente y ver por dónde va. Es decir, puedo tratar por separado la base y el exponente. Es imprescindible entonces que la base sea mayor o igual que 0. Perdón. Falsa alarma. Es imprescindible que la base sea mayor o igual que 0 para que esa potencia tenga sentido. Bien, ¿qué nos va a pasar cuando nos pongamos a calcular límites? Pues, por ejemplo, este de aquí. Voy a centrarme únicamente en el primero de ellos. Imaginemos el límite de esta sucesión. ¿En qué va a consistir? Pues el límite es a lo que tiende para valores cada vez más elevados. El límite de sucesiones siempre es el límite cuando la n tiende a más infinito. Siempre el límite de sucesiones es el límite cuando la n tiende a más infinito. Es decir, lo que hemos estado haciendo con las tablas. ¿Qué pasa cuando le doy el valor 100? ¿Qué pasa cuando le doy el valor 1000? ¿Qué pasa cuando le doy el valor 100.000 o 1.000.000? ¿Se acerca a un determinado resultado? Eso es lo que hemos estado haciendo en los ejemplos prácticos anteriores, desde que empezó este tema, de hecho.
Entonces, el límite es a qué tiende esta expresión cuando la n toma un valor muy grande. Entonces, claro, ese n tendiendo a infinito, ¿qué quiere decir? Pues que yo voy a sustituir aquí 1.000.000 y 1.000.000, o 100 millones y 100 millones. En la práctica, ¿qué hacemos? Sustituimos infinito y pondremos 2 por infinito partido 3 por infinito más 1, y a ver lo que me da eso. Eso es lo que haremos en la práctica, queriendo decir que lo que estamos sustituyendo es un número cada vez más grande sin ningún tope. ¿Vale? Ese será el significado de utilizar el infinito en las expresiones algebraicas. Quiere decir que sustituyo 1.000.000, luego sustituyo 100 millones, luego sustituyo 1.000 millones. ¿De acuerdo? Y ver a qué se va a parecer el numerador, a qué se va a parecer el denominador. Entonces, como operaciones algebraicas tenemos muchas, se pueden dar muchos resultados. Se pueden dar muchos resultados posibles. Cuando tengamos infinito más o menos una constante, el resultado va a ser infinito. Eso es evidente. Eso es evidente. Si tengo algo que se va haciendo cada vez más y más y más grande y algo que va tendiendo a 3, pues esa cantidad más grande sumándole 3 me va a dar una cantidad muy grande de todas formas. Es decir, las constantes, los números fijos, no afectan a un infinito. Todo esto se va a ver más claramente cuando vayamos haciendo ejercicios, pero te lo tengo que introducir, porque los ejercicios nos van a llevar a esto y prefiero dar toda la tabla comentada que ir haciendo ejercicios y teniendo que comentarlo en cada caso concreto. Aquí tienes todos los casos posibles. Aquí tienes todos los casos posibles. También hay que notar una cosa. Este podría ser menos infinito, y en ese caso también daría menos infinito. Por no hacer la tabla excesivamente grande, he obviado el poner más infinito, menos infinito, allí donde he podido, En otros casos sí que hay que afinar, Pero allí donde he podido no lo he puesto. Entonces se utiliza el sentido común. Si yo tengo una expresión que va tendiendo a menos 10.000, menos 100.000, menos 1.000.000, más 3 o menos 3, pues eso va a ser prácticamente menos 1.000.000, es decir, va a ser menos infinito. ¿De acuerdo? Menos infinito más o menos una constante también sería menos infinito. Por sentido común. Si tengo infinito más infinito, si tengo una suma de cosas de manera que las dos se disparan, bueno, pues el conjunto de todo ello, ¿qué va a hacer? Dispararse. Si tengo la suma de dos sucesiones de manera que las dos toman valores cada vez más grandes, el conjunto de ellas va a tomar valores cada vez más grandes. Y si fuesen menos infinito, pues entonces daría menos infinito. Una que va cayendo, menos 50, menos 100, menos 10.000, y otra que hace algo parecido. Bueno, pues la acumulación de dos cantidades que caen sucesivamente me va a dar una cantidad cada vez más pequeña. Y cuidado, porque aquí aparece lo que se llaman las indeterminaciones. Infinito menos infinito. ¿Qué quiere decir? No que no lo podamos resolver, sino que tenemos que hacer trabajo para resolver la indeterminación. Es decir, en principio, una cosa muy grande, si yo le quito una cosa muy grande también, alguien podría decir, bueno, eso es 0, porque estoy quitándole lo mismo. Ya, pero es que infinito no es un número concreto. Esto no es como poner 100 menos 100. Es algo que tiende a hacerse más grande menos algo que tiende también a hacerse más grande. Entonces esa tendencia a hacerse más grande puede ser muy veloz o puede ser muy lenta, y puede ser que este infinito tenga más peso que este de aquí, o que este de aquí tenga más peso que este de aquí, o que estén más o menos equilibrados y la resta me dé un número concreto. Entonces dependerá del caso concreto que nos encontremos. Siempre que yo tenga infinito más infinito, el resultado va a ser infinito. O sea, alguien viene y me dice, mira, tengo una sucesión que tiende a infinito y le sumo otra que tiende a infinito. Y digo, vale, no hace falta que me digas qué sucesiones son. El resultado es infinito, por esta de aquí. Pero si me dice, tengo una sucesión que tiende a más infinito y tengo otra que tiende a menos infinito, ¿cuánto da el resultado de la suma de las dos? No lo puedo decir. Tengo que ver las sucesiones en concreto que son, y he de hacer operaciones y simplificaciones para saber cuál de las dos puede más. Porque esto puede ser un número concreto, o puede ser 0, o puede ser infinito, o puede ser menos infinito. Ten en cuenta que infinito no es un número concreto, no es 1.000.000, es una tendencia.
Es una tendencia. Algo que tiende a hacerse muy grande, yo que quito algo que tiende a hacerse muy grande, pues pueden compensarse y al final acabar dándome un número concreto. Pero puede ser que esto tienda a hacerse grande mucho más rápidamente. Además, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver enseguida en los ejercicios. Si yo tengo límite de n al cubo menos n, yo estoy en esa situación. Eso es el límite de n al cubo menos el límite de n. Claro, si yo sustituyo la n por 1.000.000, ¿esto a qué tiende? Esto tiende a infinito. Si yo sustituyo la n por 1.000.000, esto tiende a infinito. ¿Pero qué va a suceder ahí? Que el primer infinito tiene muchísimo más peso que el segundo, porque en el segundo, cuando sustituyo 1.000.000, queda 1.000.000, pero en el primero, cuando sustituyo 1.000.000, queda 1.000.000.000, que son 18 ceros. Entonces, entre un infinito y otro infinito, puede más el de delante. Las potencias van a pesar mucho en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces estas situaciones no las encontraremos. Al principio es una indeterminación, pero luego cuando lo analizamos puede más el primero. Ahí es evidente, es un caso sencillo. No todos serán tan sencillos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos infinito multiplicado por un número? El número no le afecta. O sea, si algo tiende a hacerse muy grande y luego lo multiplicamos por algo que tiende a 2, el resultado es infinito, tiende a hacerse también muy grande. Un producto de infinitos es infinito. Sirve la regla de los signos. Aquí también podría haber hecho casos de menos infinito o de menos k. Quiero decir, algo que tiende a hacerse muy grande, lo multiplico por menos 1, pues tenderá a hacerse muy pequeño. Tenderá a menos infinito. Y otra indeterminación, infinito por 0. Las indeterminaciones ocurren cuando tenemos cosas que se equilibran, que equilibran en una balanza. Algo que tiende a hacerse muy grande y le quito algo que tiende a hacerse muy grande. Claro, ¿quién de los dos acaba ganando? Una multiplicación. Algo que tiende a hacerse muy grande por algo que tiende a 0. Eso es lo que tienes que ver aquí. Lo que tienes que ver es que todos los símbolos indicados son el resultado de límites, por lo tanto son una tendencia. La sucesión 1 partido por n tiene como límite 0, sin embargo nunca llega a valer 0. O sea, nosotros escribimos esto, y esto está bien escrito, que el límite de 1 partido por n es 0, porque le sustituimos 1.000.000 y el resultado es 1 partido 1.000.000, que es una millonésima. Y a medida que vamos dando valores cada vez más grandes, el resultado se va haciendo más pequeño y más parecido a 0. Pero no llega a tocar 0 nunca. Entonces, como resultado del límite está bien, porque este es el valor al que se aproxima la sucesión cada vez más. Las rayitas que yo te hacía cada vez más próximas. Pero no llega a ser un 0 exacto. Lo digo porque hay gente que dice, bueno, algo multiplicado por 0, 0. Ya, pero es que esto va a ser 0,000001 y esto va a ser 100 millones. Ese es el significado de estos símbolos. Este va a ser un número muy grande y este va a ser un número muy próximo a 0. Entonces, estoy poniendo como las dos pesas de la balanza. ¿Cuál de los dos saldrá ganando? Puede que este converja a 0 más rápidamente de lo que este converge a infinito. Es decir, que tenga mucho más peso. Y entonces acabe dando el resultado 0. O puede dar infinito o puede dar un número concreto. Por eso se llama indeterminado. Caso indeterminado o indeterminación. Porque a priori a mí me dicen, tengo algo que tiende a infinito multiplicado por algo que tiende a 0. Vale, pues no te sé decir, con esa información solo, no te sé decir cuál de los dos va a salir ganando y cuál va a ser el resultado del límite. Algo dividido entre 0 tenderá a infinito. Coge la calculadora y compruébalo. Divide entre 0,1. Coge un número concreto, 4. Divídelo entre 0,1. Verás que te da 40. 4, divídelo entre 0,001. Bueno, perdón, entre 0,01. Te dará 400. 4 dividido entre 0,001. Ahora sí, te dará 4000. Si vas dividiendo entre números que se van acercando a 0, el resultado se dispara. Algo que tiende a una constante dividido entre algo que tiende a 0, el resultado se dispara a infinito. Algo que es prácticamente 4 dividido algo que sea 0,000001, eso me va a dar un resultado gigantesco. Al contrario también, como si cambiásemos este número y este, mejor dicho, como si cambiásemos este signo y este signo.
este símbolo quería decir, el símbolo del 0 y el símbolo del infinito. Si los cambiamos de posición también pasa. Una cantidad la divides entre un resultado enorme, te va a quedar algo muy pequeñito. Si tienes 0 en el numerador, o si tienes algo que tiende a 0 en el numerador y algo que tiene una constante en el denominador, el resultado va a ser 0. Si tienes algo que tiende a infinito en el numerador y tiende a 0 en el denominador, el resultado es infinito. Y eso es evidente, porque el infinito en el numerador contribuye a que tienda a infinito. Y el 0 en el denominador también contribuye a que tienda a infinito. El resultado es infinito por partida doble. Es decir, esa división entre 0,0001, si yo encima que pongo en el numerador un 100.000, pues me va a dar una cantidad bestial. Si en vez de ponerle un 4 le pongo un 100.000, me va a dar una cantidad bestial con más razón. Por el mismo motivo sucede esto. Un 0 en el numerador contribuye a que el resultado valga 0. Un infinito en el denominador contribuye a que el resultado valga 0. Si junto un 0 en el numerador y un infinito en el denominador, algo que tiende a 0 dividido a algo que tiende a infinito, el resultado va a tender a 0. Y un infinito dividido entre un número no se ve afectado, da infinito. Indeterminaciones con los cocientes. 0 partido 0. Eso es un resultado indeterminado. No vale decir 0 partido 0, veo lo mismo en numerador y denominador, eso da 1. No, porque esto en realidad no es un 0, es algo que tiende a 0. Entonces yo puedo tener este resultado, puedo tener 0,001 dividido 0,000000 y un montón de ceros y un 1. Entonces el numerador tiende a 0 y el denominador también, pero esa diferencia de velocidades a la que tiende a 0, el denominador tiende a 0 mucho más rápidamente, y eso se puede hacer notar. Se puede hacer notar y el resultado podría ser incluso infinito. El resultado podría ser incluso infinito. Sí. Si el numerador tiende a 0 muy lentamente y el denominador tiende a 0 muy rápidamente, quiere decir que fácilmente alcanza cantidades así, el resultado puede ser infinito. Infinito partido infinito también es indeterminación. Un infinito en el numerador contribuye a que el resultado sea infinito. Un infinito en el denominador contribuye a que el resultado sea 0. Y al mismo tiempo yo tengo la misma cantidad en numerador y denominador. Al final, que tiende a 0, a infinito, a 1 por tener lo mismo. Dependerá de las sucesiones concretas que tengamos, porque esto no es más que un símbolo que indica que algo que se está haciendo muy grande yo lo estoy dividiendo entre algo que también se hace muy grande. Eso es lo único que significa infinito partido infinito. No son números concretos, y ese caso también es indeterminado. Naturalmente, la mayoría de los casos que nos vamos a encontrar que vamos a tener que resolver son los casos indeterminados, son los ejercicios que tienen interés, porque los otros son automáticos. Pero te los tienes que saber todos. Son un poco de sentido común cuando te paras a pensarlos. Este no tiene ningún misterio porque es un resultado de álgebra elemental. 0 dividido a algo es 0. Pues, aunque esto no sea 0 exacto, pero el sentido se lo encuentra fácilmente. Con las potencias, cuidado con las potencias. Una constante elevado a 0, eso tenderá a 1. 0 elevado a una constante tenderá a 0 si la constante es positiva, pero si la constante es negativa tenderá a más infinito. ¿Por qué? Porque si tengo 0 elevado a menos 3, eso es 1 partido 0 elevado a 3. Y 0 elevado a 3 es 0, 1 partido 0 es infinito. Ese es el motivo. Ese es el motivo de que una base que tiende a 0 y un exponente que tiende a un número concreto pero negativo haga que toda la potencia tienda a más infinito. 0 elevado a más infinito es 0, 0 elevado a menos infinito es más infinito, por el mismo motivo. Porque la potencia con exponente negativo quiere decir que la potencia se va al denominador. Cuando tienes una constante elevado a más infinito, cambia según si la constante es mayor que 1 o está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Si la constante es mayor que 1 tiende a infinito, pero si no, tiende a 0. Por ejemplo, si k fuese un medio, lo elevo a infinito, es decir, lo multiplico por sí mismo un montón de veces, un medio por un medio por un medio por un medio por un medio, el resultado se va haciendo cada vez más pequeño. Situación contraria cuando k está elevado a menos infinito, 0 y más infinito.
Aparecen poco, pero pueden aparecer. Infinito elevado a infinito, infinito. Infinito elevado a menos infinito, 0. ¿Por qué? Porque ese menos infinito hace que aparezca esta potencia en el denominador y entonces tiende a 0. Casos indeterminados, 0 elevado a 0, 0 elevado a infinito, 1 elevado a infinito, muy importante el 1 elevado a infinito. Aparecerá ahí el número e. Bueno, suficiente. Todo esto te lo tienes que saber, pero se va a ver aplicado a los ejercicios que vamos a ir haciendo a partir de ahora, que van a ser de cálculos de límites.